Muy buenos días, estimados y estimadas. Bienvenidos y bienvenidas a este último video en el marco del taller de Educación Ambiental Integral Educar para Transformar, dentro del módulo 2, en donde hablamos un poco sobre el ambiente fueguino. En esta oportunidad vamos a dialogar sobre lo que es la producción y el ambiente en nuestro territorio. Vamos a hablar un poco sobre lo que es la matriz productiva de nuestra provincia. Y para eso, en primer lugar, tenemos que aclarar un pequeño concepto. ¿Sí? Cuando hablamos de impacto ambiental, ¿por qué vamos a arrancar por acá? Vamos a hacer un pasito para atrás. Cuando hablamos de producción y ambiente, en general se nos puede venir a la mente, a la cabeza, el impacto ambiental que genera la producción, el sistema productivo primario, secundario, sobre el ambiente. ¿Sí? Este concepto de impacto ambiental lo vamos a desarrollar brevemente para tener en cuenta una pequeña cuestión que es importante a la hora de analizar un impacto ambiental. ¿Sí? Cuando hablamos entonces de impacto ambiental, hacemos referencia a las consecuencias que tienen las acciones humanas sobre los factores ambientales: agua, suelo, aire, biodiversidad, poblaciones, etc. Estas consecuencias pueden ser, y atentos con esto, positivas o negativas. ¿Sí? Cuando hablamos de impacto ambiental, si bien la connotación puede llevarnos a un terreno negativo, ¿sí? Unas consecuencias negativas, cuando se habla de impactos ambientales, estos impactos pueden ser tanto positivos como negativos sobre los distintos factores ambientales. ¿Sí? Por ejemplo, una fábrica puede generar un impacto negativo en el agua, ¿sí? Y en la población, consecuentemente, por la descarga de algún efluente, de algún líquido, ¿sí? Al mar en una zona en la que existe un balneario, por ejemplo. ¿Sí? Vamos a citar un ejemplo por ahí un poco lejano, si se quiere, en el tiempo, pero bastante conocido, fue muy mediático, el caso de las papeleras Bosnia, ¿sí? en Botnia, en Gualeguaychú, ¿sí? En Entre Ríos. Las papeleras generaban un impacto negativo porque descargaban un efluente líquido al río Uruguay, ¿sí? Y enfrente de esas papeleras, de esa descarga, existía un balneario, ¿sí? Muy turístico de la ciudad, el balneario de la ciudad de Gualeguaychú. ¿Sí? Eso es un claro ejemplo de un impacto negativo. Por otro lado, en esta misma industria, por ejemplo, en la industria del ejemplo, no en Bosnia justamente, puede generar, por ejemplo, 2.000 puestos directos de trabajo. ¿Sí? Y esto es un impacto positivo y hay que contabilizarlo dentro de los impactos ambientales. Y uno podría pensar, ¿sí? Si no hubiésemos conversado todo lo que conversamos anteriormente y sobre todo en el primer encuentro, ¿por qué vas a contabilizar un impacto que es meramente socioeconómico como un impacto ambiental? Por la misma definición de ambiente. ¿Sí? Si se remiten a los videos anteriores, tenemos que tener en cuenta que la definición de ambiente contempla también la relación entre los factores económicos, políticos, sociales y culturales con los factores naturales, ¿sí? Agua, clima, suelo, aire, biodiversidad, etc. ¿Sí? Entonces, tengo que contabilizar en cualquier desarrollo productivo los impactos positivos y los impactos negativos, ya sean estos ambientales en el medio natural como ambientales socioambientales. ¿Sí? Bueno, ahora sí, vamos a hablar un poquito sobre las actividades productivas. ¿Sí? Y vamos a empezar por la zona centro y norte, en la que se desarrollan actividades extractivas, ¿sí? Como la explotación de turba y bosque nativo en la zona centro y la explotación de hidrocarburos en la zona norte. Obviamente, vamos a hacer un disclaimer aquí, no vamos a tocar absolutamente todas las actividades productivas por una lógica cuestión de tiempo, vamos a tocar las más importantes, ¿sí? O las que por ahí consideramos como un poquito más importantes.
Les vuelvo a insistir con esto, ustedes pueden investigar o si se desarrollan o si conocen algún otro desarrollo productivo, lo pueden analizar en esta misma lógica, ¿sí? En la Bien, en la plataforma, como les decía, pueden encontrar algunos videos alusivos, ¿sí? Que tienen que ver con la explotación de turba y de hidrocarburos, ¿sí? Que los van a ayudar un poquito a entender algunos conceptos básicos de estas dos actividades extractivas, ¿sí? En función de lo que vimos hasta el momento, tanto para la explotación de materias primas como para cualquier otro desarrollo productivo que se analice, debe tomarse en cuenta siempre, siempre, el contexto, ¿sí? Algo de esto hablamos en el primer encuentro, ¿bien? Por ejemplo, si tomamos como referencia al bosque nativo, según la Ley Nacional de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, y concretamente el ordenamiento local, podemos observar que los usos que se le pueden dar al bosque son limitados, ¿sí? Sobre todo en las zonas de alto valor de conservación o categoría 1, son las zonas rojas, ¿sí? Del mapa. Bien. Sin embargo, las explotaciones madereras existen desde tiempos anteriores a la sanción de esta ley, por lo que, si bien es posible que a la fecha de la promulgación de la ley algunas explotaciones hayan estado aplicando prácticas no sostenibles, no sustentables, a medida que el ordenamiento territorial se fue aplicando, las concesiones fueron mutando, así como sus prácticas. Bien. Y a la fecha se promueve el uso sostenible del recurso en las zonas de conservación de categoría 2 de mediano valor de conservación, procurando que la extracción maderera no supere la capacidad de recuperación del bosque, no solo considerando el volumen extraído, sino las zonas en las que se extrae, los métodos que se utilizan para su extracción, los especímenes que se extraen, las prácticas utilizadas en campo y durante todo el traslado para preservar lo mejor posible al monte. Bien. La explotación del bosque es una tarea que requiere, por un lado, del compromiso y responsabilidad del concesionario que hace uso del recurso y, por otro lado, del control y fiscalización por parte del Estado provincial para garantizar que este recurso se utilice de una manera sostenible, ¿sí? Sin poner en riesgo al patrimonio cultural, biológico, social, económico que representa el bosque nativo fueguino y los servicios ambientales también que este brinda, ¿sí? Vamos a hacer un análisis, una suposición, ¿sí? Supongamos que nosotros podemos ver en el sistema de información ambiental del ex Ministerio de Ambiente, la actual Secretaría de Ambiente, el mapa de ordenamiento territorial de bosque nativo en Tierra del Fuego. Lo podemos googlear, si quieren también va a aparecer en el sector de imágenes de Google. Van a ver que en el centro y sur de la provincia la mayor cantidad de parches de bosques son de color rojo, es decir, de alto valor de conservación. Supongamos que al día 10 de que se sancionó esta ley de ordenamiento territorial de bosque nativo, se les dice a los productores que no pueden explotar más el bosque de alto valor de conservación. Y no pueden hacer más uso de ese recurso. Esa decisión hubiese generado, ¿sí?, una tensión social muy grande, ¿sí?, porque de ese recurso dependen, y dependían también en su momento, muchas familias, ¿sí? Entonces, cuando nosotros analizamos una problemática, en este caso productiva, ¿sí?, porque realmente hay una necesidad de conservar el bosque nativo. Nuestro bosque nativo es importantísimo y es de un alto valor de conservación, pero además es sensible ecológicamente y no se recupera fácilmente, ¿sí? Además tenemos como asociado a esto el problema del castor, ¿sí?, que realmente lo está dañando seriamente a nuestro bosque nativo, con su baja capacidad de recuperación asociado, ¿sí?, porque las especies locales, el ñire, la lenga, crecen muy lentamente, ¿sí?, tardan muchísimo tiempo en crecer.
Entonces realmente había una necesidad de un ordenamiento territorial de bosque nativo por muchos casos a nivel nacional, por este vamos a hablar del particular de Tierra del Fuego. Pero tampoco uno puede, cuando toma este tipo de decisiones, decir de la noche a la mañana sale la ley y a los 10 días vos tenés que dejar la explotación del bosque rojo porque es de alto valor de conservación. Uno tiene que ir trabajando progresivamente en mecanismos adaptativos, ¿sí?, del sistema productivo cuando se toma una decisión de este tipo, ¿sí? Entonces, cada vez que analizamos un problema ambiental, como decíamos al principio, hay que analizarlo en contexto, ¿sí? Porque las problemáticas ambientales no son solamente ambientales, ¿sí? No puedo mirar solamente el valor de conservación ecosistémico natural que tiene ese bosque, sino que tengo que mirar la parte cultural, la parte social, la parte política y la parte económica. No puedo escindir al problema ambiental de su parte social, ¿sí?, su parte socioambiental. ¿Bien? Si nos enfocamos ahora un poquito en lo que es la producción secundaria, pasemos un poquito de tema. En la zona norte de la provincia tiene un marcado desarrollo industrial, ¿sí? En el Parque Industrial de Río Grande se desarrollan industrias electrónicas, textiles, plásticas y petroquímicas, ¿sí? Estos desarrollos generaron y generan una serie de impactos positivos y negativos en múltiples esferas del ambiente, ¿sí? Por un lado, si pensamos en el impacto social del desarrollo industrial, indefectiblemente tenemos que considerar la sanción de la Ley 19.640 y su correspondiente prórroga, ¿sí?, que fue no hace tanto, si no estoy mal, 2021-2022. ¿sí? Este instrumento normativo permitió poblar la isla en la década del 70 y ganar soberanía sobre nuestro territorio, ya para entonces ocupado en parte por la corona británica en las Islas Malvinas. Bien, no nos olvidemos nunca de que Tierra del Fuego es Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur. ¿sí? Tenemos que incluir a las Georgias Sandwich y las islas Sandwich del Sur y las Islas Malvinas, ¿sí? Además de Isla de los Estados y el sector antártico argentino. Con la ley de promoción industrial se generaron miles de puestos de trabajo y condiciones de vida que permitieron el desarrollo de una localidad inmensa en un contexto climático y geográfico sumamente hostil. ¿sí? Los fuertes vientos, ¿sí?, las bajas temperaturas y su localización a más de 3.000 kilómetros de la capital del país, sumado a la condición insular, hacían de la isla de Tierra del Fuego un territorio cuanto menos inhóspito, ¿sí?, y en el cual no existía ningún incentivo realmente para venir a habitarlo. ¿sí? Aquellos que crecieron en esa época en la isla de Tierra del Fuego, previo a la ley de promoción industrial, siempre hacen referencia, por ejemplo, a la gran cantidad de población chilena que había en esta zona. ¿sí? Dicen que eran más población chilena que población argentina. Entonces ahí también hay un problema de soberanía. No solo teníamos a la corona británica, que como la tenemos actualmente, colonizando un territorio nacional, ¿sí? Sino también teníamos población mayormente extranjera en un territorio nacional, en la isla Grande de Tierra del Fuego. ¿sí? Si bien políticamente siempre fue Tierra del Fuego territorio argentino, pero virtualmente estaba ocupado mayormente por población chilena. Entonces, eso también es un problema de alguna manera, un problema de soberanía, ¿verdad? Luego, con la llegada de la promoción industrial, se generó un crecimiento poblacional tan marcado y repentino, ¿sí?, que resintió los pocos servicios públicos con los que contaba la provincia, por lo que hubo que construir nueva infraestructura de salud, de educación, sanitaria, habitacional, etc. ¿sí? Entonces,
Cuando se promulga la ley 19.640, promoción industrial, se genera el régimen impositivo especial en la zona aduanera especial, ¿sí? de Tierra del Fuego. Esto obviamente generó un boom poblacional para el cual la isla no estaba preparada, ¿sí? Y hubo que construir muchos sistemas de soporte desde el Estado para albergar a semejante cantidad de población en un contexto climático y geográfico muy hostil, ¿sí? Uno sabe viviendo acá que si la situación lamentablemente de una familia es de llegar, dicho en criollo, con una mano atrás y otra adelante buscando laburo, no podemos instalarnos en una vivienda precaria, si se quiere, ¿sí? Eso no es una opción porque corremos serio riesgo de vida, ¿sí? Por las condiciones climáticas. Entonces el Estado ahí tiene que estar más que presente, porque si vamos a promover la población de esta isla, ¿sí? El arraigo en la isla, necesitamos ciertas también condiciones para poder habitarla, porque habitarla no es tan sencillo. Bien. Entonces eso generó justamente que el Estado tenga que salir a generar y a crear infraestructura, ¿sí? Se creó en ese momento lo que es la planta, por ejemplo, de potabilización de agua del Tropezón, ¿sí? Esa es una de las obras que se creó en ese momento. Y bueno, y mucha infraestructura que tiene que ver con lo educativa, de salud y habitacional. Bien. Pero bueno, ¿qué pasó? Eso genera algún poblacional, la isla se empieza a poblar, se empiezan a ver los primeros desarrollos industriales, ¿sí? Y en la década del 90, con el neoliberalismo y la apertura indiscriminada de importaciones, muchas industrias tuvieron que cerrar, ¿sí? Y un número importante de personas retornó a sus localidades de origen dejando a la ciudad prácticamente vacía, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede con este tipo de desarrollos? Pasa mucho los hidrocarburos, pasa la minería y pasa en este tipo de enclaves industriales, de desarrollos en este tipo de poblaciones que son meramente industriales. Sobre todo si están alejadas de los centros urbanos, ¿sí? Cuando se generan estos desarrollos, las poblaciones vienen a habitar, ¿sí? Las poblaciones que vienen a habitar estos pueblos, estas ciudades, tienen una característica muy particular. Son jóvenes, generalmente varones, ¿sí? Y vienen solos, sin familia, ¿sí? Los que se dedican a los hidrocarburos, los que se dedican a la minería, los que se dedican a los que se dedican a la industria, ¿sí? Los que son, no me va a salir, obreros, ¿sí? Operarios de la industria, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Te marca un poco la demografía, que esa gente no se va a arraigar tanto o cuesta mucho que se arraigue con su familia en la isla. ¿Sí? Es un proceso de muchísimos años, ¿sí? Por lo tanto, cuando se producen estos cimbronazos económicos, cuando hay despidos, cuando ya el empleo no es tan llamativo, cuando empiezan a haber estos descalabros económicos que afectan muy seriamente a los desarrollos productivos, esta población migra nuevamente a su lugar de origen y deja a los pocos que quedaron arraigados en la ciudad, con un montón de infraestructura asociada, con un montón de empleos y mercado y economía secundaria generada alrededor de estos desarrollos productivos, que quedan también de alguna manera muy afectados por estas situaciones, ¿sí? Entonces, volvamos a recapitular. Hubo un boom poblacional en los 70, con la crisis de los 90 por el neoliberalismo. La población de Río Grande sufrió un montón, se despobló prácticamente, quedó vacía. Y luego, ¿qué les diría? A mediados de la década de los 2000,
2000-2010, se generó un nuevo proceso de promoción industrial que tal vez algunos de ustedes, si vivieron acá en esa época, lo recuerdan, y que nuevamente ocasionó un boom poblacional, ¿sí? Lo mismo de vuelta. Derivamos en una situación en la que los servicios de salud, de educación, sanitarios y habitacionales no daban abasto. Entonces hubo que desarrollar nuevos servicios en este sentido, ¿sí? La diferencia que hubo entre ese momento y es que Río Grande ya estaba más ayornada, ¿sí? La isla en general estaba más ayornada, las condiciones habitacionales habían mejorado bastante y las familias se empezaron a arraigar. Entonces hoy en día hay un arraigo muchísimo mayor que en su momento, ¿sí? Eso es positivo a nivel social, ¿sí? Cuando las poblaciones se arraigan en un lugar y generan una identidad, porque su relación con el entorno cambia absolutamente, en este sentido de analizar el ambiente como un todo, ¿sí? De repente, si población más joven que no está arraigada, que no le importa demasiado su entorno, vamos a hacer un ejemplo sonso, ¿no? Va a un camping y capaz que no le va a importar tanto si deja la basura, si hace fuego en donde no corresponde. Ahora, familias que vienen por ahí de una o dos generaciones o que ya están arraigadas, aunque sea la primera generación en Tierra del Fuego, y que además tiene de base una cultura local que le está diciendo: cuando vayas de camping tenés que llevarte tu basura, no podés hacer fuego en cualquier lugar porque se prendió fuego el corazón de la isla hace muy poco tiempo, entonces eso es un problema. La relación con su entorno cambia, ¿sí? Entre una población arraigada y una población que realmente no lo está, ¿sí? Bien. Un ejemplo también de ese boom poblacional de esa década de los principios de mediados de los 2000 se dio en el consumo de agua potable, ¿sí? Lo hablamos un poco en la clase, en la primera clase, no hace mucho tiempo atrás, la ciudad de Río Grande se quedaba sin agua a la noche, ¿sí? Debido a que por la alta demanda, la planta potabilizadora creada en los 70, ¿sí? Como consecuencia del primer boom, no daba abasto, ¿sí? Las cisternas que alimentaban de agua a la ciudad por la mañana tenían que cargarse por la noche, por lo cual no se podía ofrecer agua a la totalidad del pueblo y se ofrecía únicamente a sectores sensibles, esenciales, ¿sí? Otra de las consecuencias ambientales sufridas por el boom poblacional es la falta de tratamiento de efluentes cloacales. Si bien el municipio cuenta con una planta de tratamiento, la misma al día de hoy, y a la fecha, no da abasto para tratar la totalidad de los efluentes, por lo que parte de ellos se descargan al mar sin ningún tipo de tratamiento, ¿sí? Esas son las consecuencias, porque en general uno piensa como Estado en un desarrollo poblacional más o menos ordenado, en una tasa de crecimiento poblacional más o menos ordenada, constante, y este tipo de alguna manera, desarrollo de boom económico, caída económica, boom económico, estos saltos, ¿sí? En la economía, sobre todo en este tipo de lugares, que el salto en la economía positivo, digamos, genera migración masiva hacia la isla y el salto negativo genera emigración masiva de la isla hacia el norte, no es solamente, genera otro tipo de consecuencias, ¿sí? Esos boom, como estamos viendo, esos altibajos poblacionales, ¿sí? Porque cuando vienen todos juntos y muy seguido, cuando se van todos juntos y muy seguido. Entonces, no hay infraestructura que esté preparada para ese tipo de saltos tan drásticos a nivel poblacional. Y eso genera consecuencias al día de hoy, ¿sí? Otra de las consecuencias es los cambios de uso de suelo, ¿sí? Son una consecuencia del desarrollo industrial. Bien. Con el fin de abastecer a la población con terrenos para viviendas, se lotearon barrios en zonas bajas, humedales, ¿sí? Como por ejemplo Chacra 11. Para ello se debió rellenar el terreno cambiando las condiciones de escurrimiento natural que tenía el sistema hidrológico en esa zona y cortando la alimentación de agua de la que hoy conocemos como la laguna seca, ¿sí? Muchos de ustedes habrán escuchado, no hace tantos años atrás, estoy hablando de 2 o 3 años atrás, y calculo que la problemática debe seguir más o menos al día de hoy, si bien hubo un intento de solución que creo que está activa, pero de la famosa laguna seca, que es un cuerpo de agua que se secó a lo largo del tiempo, o sea, no fue un día para el otro, pero a lo largo del tiempo se fue secando, y el fondo de esa laguna es
el lecho, ¿sí?, de la laguna se compone de un material muy fino, que combinado con los fuertes vientos generaba una cantidad de material particulado que afectaba notablemente la calidad de aire de los vecinos de Chacra 11 y también de otros barrios aledaños, ¿sí? Y ello sin mencionar que este cambio de uso del suelo generó una pérdida de hábitat para la fauna que se desarrollaba no solo en la zona del humedal, en donde hoy se ubica el barrio, sino también en la propia laguna, ¿sí? Hoy hay un intento de solución. Yo la verdad que no he seguido últimamente el caso. Habría que hablar con algún vecino de ese lugar para ver cómo se encuentran hoy en día con ese tema. Pero se han instalado bombas, si no me equivoco, que van desde el Río Grande y que alimentan artificialmente esa laguna como para que no se genere, tanto polvillo, ¿sí?, tanto material particulado. Bueno, otros impactos de la industria pueden ser la generación de fuentes de trabajo como un impacto positivo, ¿sí?, como ya lo conversamos, y de enclaves de desarrollo productivo y tecnológico. Por ejemplo, el desarrollo de respiradores certificados en la planta Mirgor durante la pandemia, ¿sí? Fue una de las pocas plantas a nivel nacional y, si no me equivoco, latinoamericano, que certificó para desarrollar respiradores artificiales, para fabricarlos directamente. Como impacto negativo se puede mencionar, ¿sí?, la notoria generación de residuos industriales, en algunos casos la generación de efluentes y la generación de ruidos, y en otros casos la generación de emisiones gaseosas. Si bien no podríamos desarrollar, por una cuestión de tiempos, todos los impactos, siempre que tengan intención de estudiar, como lo hablamos al principio del video, este tipo de desarrollo productivo, cualquier desarrollo productivo, enfóquense en un tipo de industria, ¿sí?, o en el caso de actividades extractivas, en algún tipo de actividad, ya que dependiendo del tipo de industria o de actividad pueden variar significativamente los impactos, tanto positivos como negativos, que se generen. Bien. Hay impactos que son generales, no sé, la generación de empleo, supónganse, y hay impactos que son muy particulares de cada industria, de cada actividad. Bien, para cerrar podemos mencionar otra actividad, ¿sí?, dentro del marco de los servicios turísticos que genera el ambiente, como es la pesca deportiva, ¿sí? La pesca deportiva o pesca y devolución es una actividad que se desarrolla mayormente en Río Grande, aunque también puede hacerse en otros ríos y lagos de nuestra provincia, y se basa en pescar ejemplares de truchas con distintas técnicas, sobre todo pesca con mosca, tomarse una fotografía y devolver el ejemplar al agua, ¿sí? No es una pesca para consumo como de mínima, este no es el principal objetivo para nada, ¿sí?, de la pesca y devolución, de la pesca deportiva. Lo que se busca es engañar al pez para que tome el señuelo, disfrutar de la pelea sacándolo del agua, tomarse una fotografía y luego devolverlo. En el Río Grande se pesca la trucha marrón más grande del mundo, sí tiene ese sello. Nuestro Río Grande tiene ese sello y esto atrae a pescadores locales, nacionales e internacionales, generando un movimiento económico significativo en alojamiento, traslados, consumos, etc. ¿Sí? Bien. Sin embargo, la trucha es una especie exótica. ¿Sí? Fue implantada a principios del siglo pasado por John Goodall y encontró en el Río Grande un ambiente propicio para su desarrollo, desplazando a otras especies nativas de peces y colonizando el Río Grande. Si bien no es una especie invasora, ya que ha encontrado un equilibrio y un límite natural de crecimiento poblacional, existen algunas posturas que consideran que no debe fomentarse la pesca y el desarrollo de la trucha marrón por su condición de especie exótica. Ello en virtud de que el río recupere sus condiciones naturales previas a la inserción de esta especie. Este es un claro ejemplo de que un problema ambiental no es solamente ambiental. Si únicamente operamos con los lentes de la ecología, deberíamos concluir efectivamente que la trucha, al ser invasora, debería ser erradicada y no fomentar ningún tipo de actividad que se relacione con ella. Sin embargo, de hacer eso, en primer lugar, no se tiene certeza de cuál sería la respuesta de un ecosistema que alberga a la trucha hace ya casi 100 años. En segundo lugar, se afectarían recursos turísticos, aumentando el desempleo, se cerrarían negocios asociados, se resentiría
parte de la cultura local en la que la pesca con mosca está arraigada, entre otras consecuencias. Por lo tanto, cada decisión que se tome al respecto debe analizarse desde múltiples factores y desde múltiples miradas. Porque son múltiples actores, ¿sí?, los que están involucrados y potencialmente podrían ser afectados. Bien, hacia el sur de nuestra provincia también tenemos desarrollos turísticos, ¿sí? Como el curso está enfocado y orientado el taller, a población de Río Grande, ¿sí? Por ahí lo que desarrollamos, al margen de que hablamos bastante de lo que es el territorio provincial en general, en cuanto a actividades productivas desarrollamos más que nada las actividades del centro norte, ¿sí?, de nuestra provincia. Pero bueno, al sur tenemos mayormente lo que es en Ushuaia, lo que es desarrollo turístico. Genera su impacto, un poco lo vimos con lo que es la pesca deportiva, las actividades turísticas como el trekking, ¿sí?, como el esquí, generan algún tipo de impacto sobre los ecosistemas naturales, ¿sí? Puede citarse el caso de Laguna Esmeralda, por ejemplo, que hoy en día está cuestionado su uso porque es un ambiente natural que atrae muchísimos turistas para hacer trekking, pero que ese impacto, digamos, esa presión sobre ese sistema está generando consecuencias importantes sobre el desarrollo, sobre la buena calidad de ese sitio, de ese sector natural, ¿sí? Por lo tanto, bueno, hay todo un cuestionamiento respecto del impacto que generan ciertas actividades turísticas. En este caso, lo que se suele hacer, por ejemplo, en actividades de este tipo, como el trekking, como el senderismo, es limitar la presión de uso, ¿sí? Entonces, generalmente se colocan cotos, ¿sí?, límites a la cantidad de población que puede acceder por día, por semana, por mes a los senderos, ¿sí? O se limitan ciertos sectores del sendero para su recuperación, ¿sí?, para su restauración. Estas son algunas medidas que se toman en este tipo de situaciones, ¿sí? Bien, se hizo también un poco largo, así que vamos a culminar, ¿sí? Con este video ya culminamos con la serie de videos sobre el ambiente fueguino, en los que hablamos un poco sobre las características generales de la isla y algunas problemáticas particulares que se dan en nuestro territorio. Recuerden que para complementar la información dada en este material hemos habilitado una carpeta en la plataforma con la bibliografía complementaria, ¿sí? Les sugerimos siempre que para poder hacer las actividades utilicen esta información, ¿sí?, como material de consulta. Desde ya muchas gracias por formar parte del taller y nos vemos en el encuentro de cierre.